mucho que agradecerle al Señor, ¿verdad que sí? El testimonio y la experiencia de la hermana Delis nos muestra que la mayoría de nosotros hemos sido demasiado bendecidos por el Señor. Muy bien, vamos a continuar con el tema que comenzamos ayer en la mañana. Después de la intervención ayer, Daniel se me acercó y me preguntó qué título le va a colocar al tema y me hizo pensar un rato y le sugerí varios títulos hasta que al final le dije, bueno, la hermosa y trágica historia de una familia cristiana. Esa era la parte 1 y hoy es la parte 2. Y la mayoría de nosotros tiene una historia que contar que es hermosa y muchas veces también es trágica. Y ayer quedamos en Lot. ¿Recuerdan? Lot vaciló y la vacilación de Lot fue la causa de la pérdida de su esposa. Y no solamente la causa de la pérdida de su esposa, la vacilación y la falta de convicción en Lot también llevó a la pérdida de ¿qué? A la pérdida de sus hijas. Regresemos a Génesis. Capítulo 19. Y allí encontramos en el versículo 30 en adelante encontramos que las consecuencias de la demora de Lot comenzaron a ser mayores. No solamente perdió a su esposa, el ambiente tan pesado que había en Sodoma había afectado los valores morales de sus hijas. Así que las hijas de Lot decidieron, al ver la destrucción que había alrededor, continuar en el camino de sus familiares. Cuando Abraham pensó en su descendencia, se dio cuenta que su esposa físicamente estaba imposibilitada, de manera que él y su esposa decidieron tomar un atajo, un camino más corto. Quisieron darle una ayudadita al Señor. Les falló la fe, porque la fe se demuestra ¿cómo? En la obediencia. En la obediencia. Y no es necesario, y es uno de los engaños de Satanás, cuando nos hace creer que para obedecer yo tengo que sentir. Y uno cree que para obedecer primero tiene que pasar por un proceso. Y para obedecer lo único que necesitamos es ¿qué? Decirle sí al Señor y no al enemigo. En una ocasión un padre y su familia iban en un vehículo y el niño se estaba portando muy mal. ¿Alguna vez les ha tocado detener el carro y decir hasta que no se comporten no vamos a arrancar? Ustedes que tienen familia y los que tienen carro, ¿les ha tocado alguna vez eso? El otro día salimos a un paseo con los niños de la fundación. Iban mis hijos, los hijos de algunos de los hermanos, íbamos varios.
iban los padres, y a veces a uno le da vergüenza cuando un padre está presente, tener que asumir el papel de ese padre, porque ese padre como que le olvidó que era padre en ese momento. Y comenzaron los niños a alborotarse y alborotarse y alborotarse. Y usted sabe, cuando un niño comienza a alborotarse, eso va como en creciendo, ¿verdad? Y entonces un poquito más de volumen, un poquito más de alboroto, un poquito más de risa, hasta que llega el punto que uno ya no aguanta más. Y yo les iba diciendo, niños, está bien que estén contentos, eso me gusta, que se rían, pero modérense en un poquito, modérense en un poquito. Y los padres de los niños iban tranquilos, como si nada hubiese ocurrido. Hasta que llegó el momento en que yo eché un volantazo y me paré a la orilla y dije, cuando se tranquilicen seguimos. Si no, aquí nos vamos a quedar. Y hasta los papás se quedaron tranquilitos. Y arrancamos y ya la cosa fue diferente. Y les dije, no me vayan a hacer volverme a parar, porque entonces, si es necesario, nos regresamos. Bueno, el viaje continuó sin ningún tipo de eventos negativos. Pero en una ocasión un padre iba con su familia y con los hijos, y el niño iba atrás saltando, brincando, gritando, bueno, haciendo un alboroto insoportable. El papá llegó y paró el carro y le dijo, hijo, si usted continúa así, nos devolvemos a la casa y se acabó el paseo. El niñito se quedó tranquilito. El papá arrancó el carro, siguió su camino y entonces el niño le dice al papá, estoy aquí quietico, pero en mi corazón estoy saltando. Para los efectos que el niño saltara en su corazón, ¿afectaba la paz familiar? No. Él estaba obedeciendo aunque no lo sentía y no quería. Pero ¿se estaba beneficiando? Él en su corazón no estaba recibiendo beneficio, pero los que estaban alrededor de él, sí. Y el hecho de estarse allí quietico de todas formas iba a tener un efecto sobre su comportamiento, ¿o no? Ojalá que esa obediencia pudiese nacer de un corazón dispuesto. Pero como padres no podemos esperar que los hijos quieran obedecer para que obedezcan, porque las consecuencias de la desobediencia son tales que a veces no nos importa mucho qué siente el joven o no. El viaje pasado fuimos a Medellín y mientras estábamos con mi esposa en el Éxito, Norbertico no quiso ir. Él se aburre en las tiendas, igual que el papá. Así que él no quiso ir y se quedó en la casa con Viviana, en la casa del abuelo. Y María Ángela sí, pues ella es niña y le gustan las cosas de las mujeres, ¿verdad? Y a las mujeres les gusta ir a las tiendas, aunque no compren nada. A mí me da mareo cuando uno comienza a dar vueltas y vueltas y agarran una cosa y la otra y nada que compran. Yo le digo a mi esposa, yo me voy a sentar por allá mientras tú te decides. Así que mientras ella se decidía, yo fui y me senté y tenían en el Éxito allí una cesta llena de revistas para uno leer mientras la esposa termina de comprar. Así que me senté a mirar las revistas, había unas de noticias, otras de esto, bueno, algunas diferentes revistas, algunas de las que según el testimonio del pastor Can anoche uno no recortaría para poner en el baño, ¿no? Así que una de esas revistas que uno no recortaría para poner en el baño estaba allí y yo decidí ir una vuelta y cuando regresé encontré a mi hija de 7 años mirando la revista que yo no recortaría para poner en el baño. Así que yo dije, ay Señor, ¿qué hago? Entonces ella al rato la dejó a un lado. Entonces yo tomé la revista que ella estaba viendo y confirmé que no iba a querer recortarla. Y entonces ella me dijo, papi, préstame la revista otra vez. Y yo le dije, prefiero que tú no mires esta revista.
Y entonces me dice, ¿por qué? Digo, porque esta es una revista que tiene... Y a mí me gusta ser claro con mis hijos, así que yo le dije, esta revista tiene muchas mujeres desnudas, mami, yo no quiero que tú mires eso. Y ella me dice, yo he visto a mi mamá desnuda, papá. Eso es lo mismo. Entonces yo le dije, mami, yo prefiero que tú no la veas. Inmediatamente le cambió la disposición. Se amargó, se le dañó el día. En su corazón ella estaba brincando. Entonces yo dije, ¿qué hago? ¿Debo esperar que ella quiera obedecer para que obedezca? Así que me arriesgué y tomé una decisión y le pasé la revista y le dije, bueno, mamita, tome, mírela. Usted sabe que yo no quiero que la mire, pero si usted quiere, no la voy a obligar. No la quiso agarrar. No la quiso agarrar. Me dijo, no. Dijo, pero tu cara me está demostrando que no quieres obedecer. Bueno, lo dejamos allí. Después de un rato conversamos, ya le pasó el mal genio y le hablé el por qué ese tipo de cosas hacen daño. Pero tengo yo que esperar que haya un deseo de obediencia para obedecer. Hermanos, si nosotros vamos a esperar querer obedecer, quizás nos vamos a pasar toda la vida desobedeciendo. Porque el Señor a veces nos quiere guardar más es de las consecuencias de nuestra desobediencia, porque Él sabe que las consecuencias nos van a hacer muy difícil poder serle fiel a Él más adelante. Lot salió de Zoar y habitó en el monte y sus 2 hijas con él. Ellas no tuvieron fe para obedecer, aunque no sintieran el deseo de obedecer, igual que Abraham. Abraham decidió ayudar a Dios. Y las hijas de Lot comenzaron a pensar, nuestro padre es anciano. Y recuerden que estamos analizando la historia de una familia extendida, una familia grande. Una familia cristiana, una familia que conocía a Dios. Y ellas comenzaron a pensar, oiga, aquí en este monte, ¿qué esposos vamos a encontrar nosotras? ¿Qué esposo vamos a encontrar? Aquí no hay nadie. Así que llegaron a la conclusión de que, no, sí hay un hombre, claro. Y se llama Lot y es nuestro papá. Pero dijeron, no, pero es que nuestro papá es un hombre justo, es un buen cristiano. Él nunca va a aceptar esta proposición que le vamos a hacer. Y ya está viejito. Dice, nuestro padre es anciano y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de ¿qué? Génesis 19:31. Dice, entonces la mayor dijo a la menor, y fíjense qué interesante, la mayor, ¿qué hizo? Dijo, hubo una conversación. ¿Saben qué corrompe más a la juventud? Las conversaciones. ¿Qué hablan? Tremendo. La mayor comenzó a conversar con la menor y ¿qué le dijo? Nuestro padre es anciano y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a qué? A la costumbre de toda la tierra. Ya ellas habían absorbido los valores de Sodoma. No hay conforme a la costumbre de ¿qué? De toda la tierra. Y entonces la novela comienza a desarrollarse y ella le dice, demos a beber vino a nuestro padre y acostémonos con él. Y siempre que el ser humano hace algo, necesita justificarlo. Siempre. Nosotros no podemos vivir sin justificar nuestras acciones. Y si somos cristianos, necesitamos espiritualizar nuestras acciones. Siempre que nos equivocamos, queremos encontrar una razón.
Así que la mayor encontró una razón espiritual y le dice, para preservar la descendencia de nuestro padre. Qué altruistas, ¿verdad? Qué alterocéntricas estaban pensando era en la descendencia de su padre, porque solo quedaban ellas dos y el papá. Pobrecito el papá. Ni iba a tener un nietecito a quien cargar, así que las hijas querían solucionarle ese problema a Lot. Versículo 33, y dieron de beber vino a su padre aquella noche, y la mayor entró y se acostó con su padre. ¿Por qué la Biblia registra estas historias tan horribles? ¿O les parece bonita esa historia? Espantosa. ¿Por qué la Biblia registra esto? ¿Con qué propósito? ¿Y por qué cuenta todos los detalles? ¿Por qué sencillamente no dice las hijas de Lot cometieron incesto con su papá y punto? No, pero cuenta la conversación, la mayor conversó con la menor, lo que le dijo, las costumbres de la tierra y entonces el plan que elaboraron. Bien inteligentes las muchachas, ¿verdad? Sagaces. Vamos a emborrachar a nuestro padre. Quizás conocían las debilidades de Lot. Lot era descendiente de Noé. Y una de las debilidades de Noé, ¿cuál era? ¿Cuál era? El vinito, ¿verdad? Le gustaba mucho el juguito de uva, pero el juguito de uva después de 3 días. Olvídense que el juguito de uva que se tomó no era un juguito fresco. No, señor, hay gente que discute y alega que en la Biblia nunca se tomaba licor. Los judíos tomaban licor. Eso es un hecho histórico. Por eso Salomón dice, no mires al vino. ¿A quién le estaba escribiendo Salomón? ¿A los hititas o a los moabitas? ¿A quién le escribía? Al pueblo de Dios. ¿Qué hizo David con el pobre Urías? ¿Lo emborrachó? ¿Lo emborrachó? Para los judíos no era un pecado emborracharse, pero sí les trajo terribles consecuencias. Así que las hijas de Lot decidieron, vamos a emborrachar a nuestro papá. Démosle a beber vino esta noche también para que conservemos la descendencia de nuestro padre. 2 veces, versículos 32 y 33, la mayor repite, conservemos la descendencia de nuestro padre. ¿Qué pasó con el pobre Lot? La Biblia nos dice, versículo 33, pero él ¿no qué? Versículo 33, pero él no sintió. No hay que sentir para desobedecer tampoco. No es necesario sentir deseos de obedecer y tampoco es necesario sentir deseos de hacer lo malo. El pobre Lot ni se dio cuenta, ni sintió nada. ¿Y estaba haciendo algo bueno? No, yo no tengo que sentir deseos de hacer lo malo para hacer lo malo y sufrir las consecuencias de haber hecho lo malo. Lot no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. Versículo 35. Muy interesante. Llega la menor y el versículo 35 nos dice, pero él no echó de ver cuando ella se acostó, ni cuando se levantó. La primera vez no sintió, la segunda vez, ¿qué nos dice? Ni siquiera vio. Ayer el pastor Kang nos hablaba de los ciegos que ven más de la cuenta. Pero Lot no vio, no sintió nada. Pero ¿saben qué es lo hermoso? ¿Quiénes fueron los descendientes de Lot? ¿Quiénes fueron? ¿Quién salió de los moabitas? ¿Quién salió de los moabitas? Ruth. ¿Y quién fue Ruth? ¿Quién fue Ruth? Descendiente, antepasado, ¿verdad?
uno de los antepasados de ¿quién? De Jesús, nuestro Salvador. Dios puede intervenir aún en los capítulos más negros de nuestro pecado, levantarnos y hacer ¿qué con nosotros? Traer redención a nuestras vidas. Pero esto no quiere decir entonces que yo voy a cometer el pecado para que Dios me levante. Esto quiere decir es que aún en los momentos más negros de nuestra vida, Dios puede intervenir para hacer lo mejor de nuestro error. Dios actúa en nosotros a pesar de quién somos nosotros y no muchas veces por lo que nosotros somos. Pero si nosotros, no me estoy adelantando, vamos a dejarlo para cuando el momento llegue. Esa fue la historia de la familia de Lot. ¿Hombre cómo? Justo, un hombre justo, un hombre bueno, un hombre que va a estar en el reino de los cielos, pero que va a lamentar esas malas decisiones que él tomó en un momento. Lot no sintió cuando desobedeció. Las hijas de Lot no sintieron deseo de obedecer, pero la consecuencia fue la misma. Muy bien, la historia de Lot termina. La Biblia no vuelve a mencionar a Lot históricamente. En una ocasión en el libro de Deuteronomio se nombra nuevamente a Lot y en el versículo que leíamos ayer en San Pedro. Pero Lot desaparece de la escena y entonces entra en la escena Isaac, el siguiente miembro de la familia. Y la historia de Isaac es una historia muy hermosa, pero a la vez es una historia triste y trágica. Isaac decide obedecer. Isaac es el ejemplo de ese hijo que se dejó guiar por su padre. Pero Isaac había cultivado ciertas tendencias desde pequeño. Y ustedes se pueden dar cuenta que cuando Isaac se casó, Isaac tenía la posición. ¿Qué posición tenía Isaac? ¿Qué posición? ¿Cómo se llamaba la posición de Isaac? A ver si me adivinan el pensamiento. Bueno, sí, príncipe, pero la Biblia le da otro nombre. Patriarca. ¿Verdad que sí? El libro se llama Patriarcas y Profetas. Isaac no era un profeta, pero Isaac era un patriarca. Él tenía la posición de patriarca. Pero ¿quién tenía el poder en el hogar de Isaac? ¿Quién tenía el poder? A ver, no les dé miedo. ¿Quién tenía el poder? ¿La mamá? Rebeca tenía el poder. Isaac tenía la posición, pero Rebeca tenía el poder. Y vamos a mirar a ver si es cierto que eso era verdad. Isaac amó a Rebeca. Recuerden ustedes que cuando Isaac se casó con Rebeca, Sara ya no estaba en la escena. Sara ya había muerto, porque dice que cuando Isaac amó a Rebeca, se consoló ¿de qué? De la muerte de su madre. Isaac era un hombre demorado para tomar decisiones. Y leemos en Patriarcas y Profetas, página 178. La historia de Isaac y Rebeca, página 178 de Patriarcas y Profetas, es triste. Sabemos que el matrimonio de Esaú con sus dos esposas, ¿qué le trajo a sus padres?
Dice la Biblia que trajo amargura de espíritu. Yo creo que no solamente porque no eran mujeres cristianas, sino porque también le hacían la vida imposible a Rebeca. Imagínense, si con una sola suegra y una sola nuera es suficiente para estar en problemas, ¿cómo será teniendo dos nueras? Dice la palabra de Dios que le hicieron la vida amarga a Isaac y a Rebeca. Pero pasaron los años. Isaac sabía que la primogenitura era para quién. ¿Para quién era la primogenitura? Isaac sabía que la promesa era que la primogenitura la iba a recibir Jacob. Isaac sabía. Pero por ser un hombre demorado y no capaz de decidir, y voy a leérselo para que ustedes se den cuenta que no son desarrollos que yo estoy haciendo en mi mente. Página 178. Pasaron los años hasta que Isaac, anciano y ciego y esperando morir pronto. ¿Qué habían pasado? Años. E Isaac, demostrando las tendencias familiares, en una ocasión Isaac cometió el mismo pecado de su papá, porque Rebeca también era una mujer hermosa. Entonces, ¿qué hizo Isaac? Literalmente repitió la falta de fe del papá. No, ella no es mi esposa. Isaac y Rebeca se querían, la Biblia lo demuestra. ¿Cómo se dio cuenta el rey de Gerar que Isaac sí era esposo de Rebeca? ¿Cómo se dio cuenta? Un día el rey de Gerar estaba mirando por la ventana de su palacio y entonces vio a Isaac haciéndole cariños a Rebeca. ¿Verdad que sí? ¿Lo han leído? Y quizás la estaba acariciando, quizás le estaba besando, yo no sé, pero Abimelech desde la ventana de su palacio los vio y dijo: este sinvergüenza, mire, diciéndome que no es la esposa de él, y vea. Y lo mandó a llamar y le dijo: mire, usted no me dijo que ya no era su esposa. Isaac le dijo: ay, sí, pero tuve miedo de que me la quitaras. Su fe no fue como, no fue perfecta la fe de Isaac. Sí que Isaac tenía la posición, pero no tenía el poder. Anciano y ciego, decidió no demorar más en dar la bendición a su hijo. Demorado Isaac. Habían pasado años y años y él: le doy la bendición, no se la doy. Y Lot en Sodoma: ¿salgo de Sodoma o no salgo de Sodoma? Pero conociendo la resistencia de Rebeca y de Jacob, él sabía que no debía darle la bendición a Esaú. Isaac lo sabía. Él sabía que Rebeca se iba a resistir. ¿Y quién tenía el poder en el hogar? Rebeca. Decidió realizar secretamente la solemne ceremonia. Rebeca adivinó su propósito. Rebeca era una mujer que tenía el sexto sentido bien desarrollado. Y ella vio un día que Saúl salió tempranito con su arco y sus flechas y dijo: aquí hay gato encerrado. Y fue donde Jacob y le dijo: mijito, su papá al fin se decidió y le va a dar la bendición a Esaú. Actuemos, vamos a hacer algo. Saben, Rebeca era una mujer de iniciativa. Cuando Eliezer llegó allá al pozo en Harán, ¿qué fue lo que le llamó la atención de Rebeca? La iniciativa. Y él le dice: por favor, me das agua para beber. ¿Y qué le dijo ella? Te daré a ti. Y inmediatamente tomó la iniciativa: le daré a tus camellos también. Y a mí me encanta personalmente rodearme de personas de iniciativa.
Y las personas que yo escojo para que trabajen en mi círculo más cercano siempre son personas de iniciativa. Y si no las tienen, yo se las dejo al hermano que trabaje en la huerta o en otro lado, pero no me gusta trabajar con gente que no sea de iniciativa. Pero saben que las personas de iniciativa tienen un peligro cuando uno se adelanta en sus iniciativas y no espera que el Señor lo acompañe. Y uno se precipita en sus decisiones porque es una persona de iniciativa, es una persona, como dicen aquí en Colombia, echada para adelante. Pero a veces yo me echo para adelante y dejo al Señor ¿dónde? Atrás. Y Rebeca era una mujer de esas emprendedoras, adivinó su propósito y escuchen, estaba convencida de que era contrario a lo que Dios le había revelado como su voluntad. Dios le había revelado a Rebeca: la voluntad mía es que Jacob reciba la primogenitura. Jacob lo sabía, y cuando Jacob se adelantó también y le dijo a Esaú: te voy a dar lentejitas y me das la primogenitura, estaba actuando basado en el conocimiento de la voluntad de Dios. Pero se adelantó ¿a qué? Se adelantó al Señor. ¿Es la voluntad de Dios que formemos un hogar? Por supuesto. Pero cuando yo me adelanto al Señor, ¿qué ocurre? Las consecuencias son tristes. Isaac, escuchen, esto es maravilloso. Isaac estaba en peligro de desagradar al Señor. ¿En qué estaba en peligro Isaac? De desagradar al Señor. Y Rebeca estaba preocupada: yo no quiero que Isaac peque, yo no quiero que Isaac desagrade a Dios. Y de excluir a su hijo menor de la posición a la cual Dios lo había llamado. En vano. ¿Cómo? En vano había tratado de razonar con Isaac. ¿Quién? ¿Sabían ustedes eso? Rebeca a través de todos esos años estuvo razonando con Isaac. Isaac, por favor, tú sabes que la bendición no es para Esaú. Isaac, por favor, la bendición es para Jacob. En vano había tratado de razonar. Isaac sabía, conocía la resistencia de Rebeca y él sabía que por ahí no era el camino. Años Rebeca diciéndole: Isaac, mi amor, recuérdese que la bendición es para Jacob. Pero en vano. Isaac se dejó llevar por el sentimentalismo, por el favoritismo, y entonces él no, tiene que ser Esaú. Así que Rebeca adivinó su propósito. Como no pudo convencer a Isaac a través del razonamiento, a través de los argumentos: Isaac, esta es la voluntad de Dios, no, eso no sirvió. Decidió recurrir a un ardid. ¿Qué es un ardid? Una estrategia, una trampa. Apenas Esaú se puso en camino para cumplir su encargo, empezó Rebeca a realizar su intención. Tomó la iniciativa. ¿Era bueno el propósito de Rebeca? Era bueno. Quería hacer algo bueno. Quería que la voluntad de Dios se cumpliera. Pero siguiendo la tradición familiar de una fe imperfecta, decidió ¿qué? Darle una ayudadita al Señor. Empezó Rebeca a realizar su intención. Refirió a Jacob lo que había sucedido y le apremió con la necesidad de obrar enseguida. Jacob tenía ciertas características de su papá, era un poco lento también, y la mamá le dice: Jacob, a ver, hermanito, hijito, póngase las pilas, vamos a actuar porque se va a quedar sin la bendición. Lo apremió para obrar ¿cómo? Enseguida.
No, mamá, pero espérese un ratico, de pronto Esaú fue a cazar nada más porque quiere hacer una sopita a mi papá. No, hijito, él se fue porque ahora es. Créame que yo sé lo que le estoy diciendo. Las mujeres tenemos un sexto sentido y yo sé que hoy su papá le va a dar la bendición a Esaú. Así que apúrese. Pero ella tenía que... Jacob era un joven cristiano, él temía a Dios, ¿o no? Sí, entonces fíjense en el razonamiento que ella le da. Le aseguró que si obedecía sus instrucciones, obtendría la bendición como Dios lo había prometido. ¿Qué hizo Jacob? Dice aquí, Jacob no consintió enseguida en apoyar el plan que ella propuso. Y muchas veces cuando se nos propone un plan que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando entre los jóvenes se nos incita a hacer algo que sabemos que no es, ¿qué hacemos? No consentimos enseguida. La idea de engañar a su padre le causaba mucha aflicción. Le parecía que tal pecado le traería una maldición más bien que bendición. Él tuvo una premonición en su corazón. Esto no me va a traer bendición, esto me va a traer es maldición. Pero sus escrúpulos fueron vencidos. ¿Sus qué? Sus escrúpulos. Y procedió a hacer lo que sugería su madre. Los padres cristianos a veces nos equivocamos. No era su intención pronunciar una mentira directa. Así que Jacob comenzó a crear el discursito que le iba a decir al papá. Y él dijo, bueno, yo no le voy a decir una mentira directa a mi papá. Yo no le voy a decir, papá, aquí estoy, yo soy Esaú, ¿verdad? Y cuando uno comete el pecado, uno dice, bueno, yo no voy a decir que yo hice algo malo, pero si me preguntan, pues bueno, ya ahí me tocará decirlo, pero si no me preguntan, yo le voy a prometer a Dios que no lo voy a volver a hacer y eso es suficiente. No era su intención pronunciar una mentira directa, pero cuando estuvo ante su padre, le pareció que había ido demasiado lejos para retroceder y valiéndose de un engaño, obtuvo la codiciada bendición. Jacob y Rebeca triunfaron en su propósito. ¿Qué nos dice la sierva del Señor? Que Jacob y Rebeca triunfaron en su propósito, lograron su objetivo. ¿Pero qué pasó? Pero por su engaño no se granjearon más que tristeza y aflicción. Dios había declarado que Jacob debía recibir la primogenitura y si hubiesen esperado con confianza, la promesa se habría cumplido en su debido tiempo. ¿Se hubiesen qué? Esperado con confianza. Y en todas las áreas de nuestra vida el Señor nos dice, espera en mí, espera en mí. ¿Queremos esperar? La mayoría de las veces no queremos esperar. Y entonces decidimos darle una mano a Dios y ¿qué nos ganamos? Tristeza y aflicción. Pero, y aquí viene la aplicación a nosotros, como muchos que hoy profesan ser hijos de Dios, ¿muchos cuándo? ¿Hace 100 años? No, hoy, muchos, nosotros que profesamos ser hijos de Dios, no quisieron dejar el asunto en las manos del Señor. Rebeca se arrepintió amargamente del mal consejo que había dado a su hijo, pues fue la causa de que quedara separada de él y nunca más volviera a ver su rostro. Qué dolor tan terrible para una madre. ¿Por adelantarse a qué? Por no dejar el asunto en las manos de Dios.
Desde la hora en que recibió la primogenitura, Jacob se sintió agobiado por la condenación propia. En solo una hora. ¿Cuánto tiempo fue necesario para que Jacob y Rebeca engañaran a Isaac? Una hora. En solo una hora se había acarreado una larga vida de arrepentimiento. ¿En cuánto tiempo? En una hora. ¿Se acarreó qué? Una larga vida. El dicho popular dice que el que no oye consejo no llega a viejo. La Biblia nos dice que llega a bien viejo para que sufra todas las consecuencias de todo lo que ha hecho. Jacob tuvo una larga vida llena de ¿qué? De arrepentimiento, de dolor. Hace un tiempo, mi esposa y yo hablábamos con unos jóvenes que estaban en problemas serios. Y mi esposa le dijo a ellos, bueno, lo que ustedes hicieron se llama el 5 y 6. Yo, 5 y 6, ¿qué es eso? Y ellos la entendieron, pero yo no la entendí. Y yo le dije, ¿qué es eso? Me dijo, no, eso se refiere a las carreras de los caballos. En Venezuela el 5 y 6 son unos números de los caballos. Y yo le dije, ¿qué tiene que ver los caballos con lo que está pasando ahorita? Dijo, bueno, 5 minutos de placer, 6 años de desgracia. 5 y 6. Y Jacob tuvo en una hora, se acarreó ¿qué? Una larga vida de arrepentimiento. Esta escena estuvo siempre presente ante él en sus años postrímeros. Escuchen, cuando la mala conducta de sus propios hijos oprimía su alma. ¿Hasta dónde se trasladó esa hora, una hora de equivocación? ¿Hasta dónde? Hasta su descendencia y a sus hijos. Jacob engañó a su hermano, engañó a su papá. Y Jacob sale de su casa y el Señor le da una evidencia maravillosa, porque Dios siempre a sus hijos extraviados les da evidencia de que los ama y que quiere lo mejor para ellos. Y queda para nosotros escoger. Ustedes pueden escoger, bueno, yo quiero tener la vida de Abraham. Me parece interesante la vida de Abraham. Quiero ser como Abraham. Quiero tener un hogar donde haya discordia. Quiero tener un hogar donde tenga que echar a uno de mis hijos. Quiero tener un hogar donde yo tenga que recibir terribles pruebas del Señor porque no tuve fe en lo que Él me dijo. Pero Abraham era un buen hombre, maravilloso hombre. O podemos decidir, bueno, yo quiero ser como la familia de Lot. Me gusta Lot porque Lot se salvó a pesar de seguir viviendo en Sodoma. Yo quiero ser como Lot, así que voy a ir a poner mis casas cerca de Sodoma. Voy a ser uno de los hombres más ricos de Sodoma. Y bueno, a la final de cuentas voy a perder a mi esposa, voy a perder a toda mi familia, pero yo me voy a salvar, pero pude disfrutar las cosas y las riquezas de este mundo. ¿Les gustaría tener la vida de Lot? Pero muchos de nosotros estamos tomando las mismas decisiones que Lot tomó. O podemos decidir, bueno, yo quiero tener la vida de Isaac, un buen hombre, un buen hombre, pero que nunca quiso ponerse los pantalones en el hogar. Él prefirió que la esposa tomara las decisiones y él allí demorando, dejando que los años pasaran. Yo quiero tener el hogar de Isaac, un hijo mundano, un hijo cristiano, un hijo que trajo amargura al corazón y el otro hijo que trajo alegría, pero también trajo dolor. Isaac amaba mucho a Rebeca, pero amar a una persona no es suficiente para tener un hogar feliz. Porque además de amar a la persona hay que amar ¿a quién?
a Dios sobre todas las cosas. Y amar a Dios no es solamente hacer el culto. Amar a Dios no es solamente ir a las convocaciones. Amar a Dios es ¿qué? Tener una fe perfecta en Él. O podemos decidir, no, a mí me gustaría la experiencia de Jacob. Me gustaría tener la experiencia de Jacob. Jacob entonces sale de viaje y Dios le da un hermoso sueño, una visión donde ¿qué vio Jacob en ese sueño? Una escalera, ¿verdad? Dios le estaba diciendo, mira, yo estoy aquí cerca de ti. Esta escalera une el cielo contigo en la tierra. Y Jacob hace un pacto con Dios y hace un altar y decide serle fiel a Dios en los diezmos y serle fiel a Dios en su vida. Pero las consecuencias del pecado no las borra el que yo decida serle fiel a Dios. Y en el taller de jóvenes hablamos cómo Dios puede intervenir para disminuir las consecuencias de mi pecado. Jacob llega a la tierra de Labán. Habían pasado casi 100 años desde que Eliezer había ido a buscar a Rebeca. Casi 100 años habían pasado y ahora viene Jacob. En ese tiempo la gente vivía mucho más que ahora. Labán ya era un anciano. Casi 100 años habían pasado y la historia se repite, ¿verdad? Y aquí llega Jacob, pobre, destituido, un fugitivo, huyendo, sin nada. Y llega a la casa de su tío y comienza a trabajar. Jacob sufrió de una triste experiencia que hoy en día se llama amor a primera vista. Y él llegó allí al pozo. ¿Y quién estuvo allí en el pozo? Raquel, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice que Lea tenía unos ojos como hermosos. Y para que la Biblia diga que una mujer tenía unos ojos hermosos es porque eran unos ojos, yo no me los imagino cómo serían de hermosos. Pero la Biblia dice que Raquel era como. Raquel no solamente tenía los ojos hermosos, la Biblia dice que Raquel era hermosa como. Toda era hermosa. Y a Jacob le llamó la atención Raquel. Así que Jacob habla con Labán y le dice, y Labán habló con él y le dice, bueno, tú me estás sirviendo de balde, ¿qué quieres a cambio? Y él le dice, quiero a Raquel. Y le dice, bueno, sírveme 7 años. Y no fue que le dijo, cásate con Raquel y después trabaja 7 años. No, tenía que trabajar esos 7 años primero. Y Jacob le pone todo el empeño, todo el amor. Y la palabra de Dios dice que donde Jacob ponía la mano, ¿qué pasaba? Había prosperidad. Y comienza a prosperar Labán. Y a los 7 años entonces Jacob le dice, tío, suegro, estoy listo. Ya cumplí mi parte del contrato. Así que ahora tú vas a cumplir la tuya. Y entonces Jacob recibe una triste y amarga desilusión. ¿Ustedes no se han preguntado por qué el pobre Jacob le pasó lo que le pasó? Era el fruto de sus acciones, era la consecuencia de sus acciones. Lea también estaba enamorada de Jacob. Y cuando Labán llega y le dice a Lea, bueno, hija, yo tengo un plan. Tengo un ardid, así como Rebeca había hecho hace unos cuantos años. Bueno, Labán era hermano de Rebeca, los dos eran pilas, los dos eran, mire, inteligentes, tramadores.
Y entonces Labán dice, vamos a hacer un plancito aquí porque este hombre se va a casar con Raquel y entonces este hombre produce, inventémonos una forma de hacerlo quedarse aquí otros 7 años más. Así que él hace un plan y habla con Lea y le dice a Lea, Lea, yo quiero que engañemos a Jacob. Y Lea parece que era una mujer de pocos escrúpulos y accedió, estuvo de acuerdo. Y dice la palabra de Dios, Patriarcas y Profetas, página 188, el hecho de que Lea misma había participado del engaño hizo sentir a Jacob que no la podía amar. Lea participó activamente en el engaño. Ella sabía, Jacob no lo sabía, porque según la costumbre, pues la novia tenía que ir velada y solamente le podía quitar el velo ¿dónde? Ya en la recámara nupcial, cuando ya había dicho, sí, la acepto. Ya no había marcha atrás. De este modo, Jacob se encontró en una situación sumamente penosa y difícil. Por fin decidió quedarse con Lea y casarse con Raquel. Y entonces Labán le dice, bueno, yo te voy a dar a Raquel también, pero me tienes que servir 7 años más. Pero esta vez le dio a Raquel ¿cómo? De una vez. No tuvo que esperar 7 años más para recibir a Raquel. De una vez recibió a Raquel. Pero tuvo que trabajar 7 años más. Fue siempre a Raquel a quien más amó, pero su predilección por ella excitó envidia y celos, y su vida se vio amargada por la rivalidad entre las dos hermanas. En una hora Jacob cometió una acción que le trajo ¿qué? Arrepentimiento para toda su vida. Esa acción tuvo una repercusión sobre él. Él también fue engañado como él engañó. Y entonces, ¿cómo fue su vida? Amarga por la rivalidad entre las dos hermanas. Amarga. Esa fue la vida de Jacob, una familia cristiana, una familia que quería hacer la voluntad de Dios, pero no confiaron plenamente al Señor. El error que había inducido a Jacob al pecado de alcanzar la primogenitura por medio de un engaño, ahora le fue claramente manifestado. No había confiado en las promesas de Dios, sino que había tratado de hacer por su propio esfuerzo lo que Dios habría hecho a su tiempo y a su modo. Y este es uno de nuestros pecados hoy en día. ¿Tratar de hacer qué? Por nuestro propio esfuerzo lo que Dios va a hacer ¿cuándo? A su tiempo y cómo, y a su modo. Página 208. Dice, las medidas tomadas para la redención se ofrecen gratuitamente a todos. ¿Qué cosas se ofrece gratuitamente a todos? Las medidas. Pero los resultados de la redención serán únicamente para los que hayan cumplido las condiciones. Las medidas de la redención se nos ofrecen ¿a quiénes? A todos gratuitamente, pero los resultados de esa redención son únicamente para ¿quiénes? Para los que hayan cumplido las condiciones.
El pecado de Jacob y la serie de sucesos que había acarreado no dejaron de ejercer su influencia para el mal, y ella produjo amargo fruto en el carácter y la vida de sus hijos. Cuando estos hijos llegaron a la virilidad, cometieron graves faltas. Los celos de las varias madres habían amargado la relación familiar. Y escuchen el efecto que tuvo en los hijos. Los niños eran contenciosos y contrarios a la dirección. ¿Cómo eran los hijos de Jacob? Peleones, contrarios a la dirección. Y la vida de Jacob fue nublada por la ansiedad y el dolor. La vida de Jacob fue nublada por la ansiedad y el dolor. Y continúa la saga familiar y llegamos al final de esta historia. Jacob tuvo 12 hijos. De esos 12 hijos, uno solo resalta. ¿Cómo se llamó? José. Y la vida de José fue diferente. Yo no sé si José alguna vez reflexionó en la historia de su familia. Yo no sé si ustedes han reflexionado en la historia de su familia, de sus abuelos, sus bisabuelos, si han sido un ejemplo, si han sido personas correctas. José quizás algún día se sentó a reflexionar y José dijo, yo quiero ser diferente. José dijo, yo no quiero continuar arrastrando los resultados del pecado de mi familia. Yo quiero ser diferente. Y José era un joven de carácter muy diferente, cuya rara hermosura personal no parecía sino reflejar la hermosura de su espíritu y su corazón. Puro, activo y alegre, el joven reveló también seriedad y firmeza moral. Pero imprudentemente, ¿qué hizo Jacob? Lo mismo que había hecho Isaac. Lo mismo que había hecho toda la familia. Siempre tenía un espíritu de ¿qué? De preferencia. Siempre. Y entonces Jacob, sin mucha sabiduría, ¿qué hizo? Dejó ver imprudentemente su predilección por José, y esto motivó los celos de los demás hijos. José decidió romper los efectos de la ley de la herencia. Hay un concepto en la religión hindú. ¿Ustedes han escuchado el concepto del karma? ¿Qué significa el karma? El karma es el principio fundamental de la religión hindú, donde la vida es una cadena de vidas. Esa cadena de vida se llama el samsara. Y cada persona se le retribuyen los actos de su vida anterior. Los cristianos no creemos ni en la reencarnación ni en el karma. Pero para nosotros poder redimirnos de las tendencias del pasado, tenemos que pasar por un proceso que quizás podríamos llamar un proceso de karma. ¿Y cuál fue el karma de José? ¿Cuál fue el karma de José? ¿Cuál fue? José decidió, yo voy a romper con la tradición del pecado familiar. Yo voy a romper con eso, pero él tuvo que pasar por un proceso muy doloroso. Fue vendido como esclavo. Y después de ser vendido como esclavo, terminó ¿dónde? En la cárcel. Pero en ese proceso doloroso, ¿qué estaba haciendo él? Estaba redimiendo, estaba expiando ¿qué?
todo ese equipaje que su familia traía para él poder ser una persona diferente. Y cuando yo decido en mi vida, yo voy a ser diferente. Yo no voy a seguir cometiendo los errores de mis padres ni los errores de los demás. Tengo que pasar por un proceso donde doloroso, donde yo decido voy a negarme a sí mismo. ¿O ustedes creen que José se sintió muy complacido siendo esclavo? A José le produjo mucho placer. Ay, qué rico cuando iba en el camello y veía que se desvanecían las montañas de su hogar. Él sintió un gozo inexpresable. Iba gritando, aleluya, gloria a Dios, qué maravilla. Ahora voy a obedecer con gozo allá en Egipto. ¿Así se sentía José? Es que no hay que sentirse bien para poder obedecer. Y ese es un engaño que los jóvenes tienen en su mente. Qué engaño tan terrible que Satanás nos ha colocado. Que si yo no siento, entonces soy un hipócrita. Entonces mejor hago lo malo para no ser hipócrita. José no se sentía contento. José no se sentía alegre. José no tenía gozo en su corazón cuando iba hacia Egipto. Y cuando fue vendido como un esclavo tampoco. Y mientras hacía los deberes en la casa de Potifar, quizás José los hacía con un corazón triste, aunque le ponía todo el empeño y le ponía todo el corazón, pero en su corazón había alegría de que estaba siendo un esclavo. No, pero hacía las cosas de la mejor manera. Y cuando fue colocado en la cárcel, producto de haber sido obediente, ¿fue eso causa de gozo para José? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que cuando José estaba en la cárcel, miren lo que José dijo, muy interesante. José le dice al copero y al panadero, ¿qué les dijo? Por favor, rueguen por mí. Rueguen por mí, porque él sabía que él estaba olvidado en la cárcel. Y si José se hubiese sentido feliz y dichoso en la cárcel, él no les hubiese dicho rueguen por mí. Él hubiese dicho no le digan a nadie que yo aquí estoy feliz, yo estoy aquí dichoso. José no estaba dichoso en la cárcel, pero hizo lo mejor, hizo lo mejor. Y él pasó por ese proceso de depuración, de purificación, que fue terriblemente difícil y duro. Y rompió con el pasado. Y entonces la pregunta nos queda a nosotros: ¿quién queremos ser? ¿Quién queremos ser? ¿Qué ejemplo queremos seguir? Página 244 de Patriarcas y Profetas. De casi ningún otro personaje bíblico se dice esto. Escuchen. La vida de José ilustra la vida de Cristo. No encontramos en la palabra de Dios que la vida de Lot ilustra la vida de Cristo, ni la de Jacob, ni la de Abraham, pero la vida de José ilustra ¿qué? La vida de Cristo. Sufrió, pero venció. José decidió, yo voy a ser diferente. Y esa es la decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar hoy. Nosotros podemos tener una familia cristiana, podemos profesar, podemos creer, aún podemos llegar a ser considerados por Dios como justos. Pero ¿qué tipo de vida queremos llevar en este mundo? José decidió romper con su pasado y tener una vida diferente. Por eso dice que la vida de José ilustra la vida de Cristo. Pero ¿nos cuesta romper con el pasado? ¿Es difícil romper con el pasado? No es fácil. Y para poder José romper con su pasado, tuvo que pasar por esa escuela terrible de aflicción. Pero él venció. José estuvo dispuesto a pagar el precio.
Y nosotros queremos ser regenerados, pero sin pagar el precio. Y hay un precio que pagar. Hay que sacrificarse, hay que abnegarse. Nosotros queremos orar, Señor, cambia mi corazón. Resulta que mi problema es el apetito. El problema es el apetito. Y de noche me gusta hacer excursiones a la nevera. Y entonces yo le digo al Señor, Señor, por favor, quítame este apetito pervertido, quítame este apetito. Pero el esfuerzo humano tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Así que yo me tengo que ayudar, necesito ayuda. Pero yo quiero es que el Señor llegue y me quite el deseo de hacer expediciones nocturnas a la nevera. Que Él me lo quite de mi corazón. Ya, y se me acabó el problema. Oro, Señor, por favor, quítame el deseo de intemperar. Y muchas veces eso no funciona así, porque hay un proceso. Y en ese proceso yo tengo que actuar activamente. ¿O no tuvo que actuar José activamente en ese proceso para poder romper con su pasado? Y en ese proceso de actuar activamente, yo puedo llegar a la realización de que para evitar llegar a la nevera a medianoche, primero tengo que comenzar tomándome un buen desayuno. ¿O no? Es así, la obediencia es tan sencilla que a nosotros nos parece que es algo que no tiene sentido. Bueno, debo comenzar con un buen desayuno. En segundo lugar, puedo pedir ayuda. Mamá, usted sabe que yo tengo la mala costumbre de pararme de noche a comer. Ayúdeme. Bueno, mijo, yo lo voy a ayudar. Y lo voy a ayudar poniéndole candado a la puerta de la cocina. Ay, no, mamá, pero eso es desconfianza. Usted tiene desconfianza conmigo. ¿Cómo le va a poner candado a la puerta de la cocina? No, mamá, yo lo que quiero es que se me quite el deseo de comer. Porque imagínese, mamá, usted mañana me va a conseguir en la puerta de la cocina dormido ahí, enrollado, llorando porque no pude entrar. Pero hijito, no importa. Lo importante es que no comió. No, mamá, lo importante es que se me quiten las ganas de comer. Y eso lo podemos llevar a cualquier área de nuestra vida. Una abuelita fue al médico, al ginecólogo. Y le dice el doctor, abuelita, ¿y usted qué hacía aquí? Usted ya no necesita de mis servicios. Entonces le dice ella, es que necesito que usted me recete unas pastillitas anticonceptivas. Y le dice el doctor, pero abuelita, ¿y usted para qué eso a estas alturas? Entonces le dice la abuelita, es que tengo una nietecita que es muy activa, doctor, entonces yo quiero evitarle alguna desgracia a mi nietecita. A veces uno cree que para evitar el mal hay que sentir el deseo de no hacer lo malo. Pero necesitamos ser ayudados. José decidió ser ayudado y él pagó el precio. No importa qué traigamos. Si traemos traumas, abusos, dolor, tragedia en nuestras vidas personales, el Señor puede obrar si nosotros estamos dispuestos a dejarnos ayudar. Y la ayuda es muy sencilla. A veces uno en el trabajo con los jóvenes y con los hijos ve cosas que ellos no son capaces de ver. Y a veces son tonterías, a veces son cosas tan pequeñas. A veces puede ser algo tan pequeño como un celular. En una ocasión aconsejaba a unos jóvenes y les dimos el siguiente consejo. 0 celular. ¿Pero por qué? No, 0 celular. ¿Pero por qué? Y entonces insistió la joven y me dijo, es que, ¿sabe por qué yo tengo celular? Para que mi mamá me llame. Bueno, con ese argumento, es como el argumento que otra vez me dio alguien y le dije, ¿sabe qué? Yo creo que la computadora le está haciendo daño. Y hay cosas buenas que nos pueden hacer daño. Y casi siempre son las cosas buenas las que nos echan a perder.
Y yo le dije, yo prefiero que usted me entregue la computadora y la use con supervisión. Y me dijo, ay, hermano David, ¿sabe qué? Es que yo hago mi culto personal con la computadora. Porque ahí tengo toda la biblioteca electrónica. Ay, a mí me conmovió tanto y le dije, ay, sí, tienes razón. No, quédese con la computadora. A los días lo pillé haciendo cosas con la computadora que no lo edificaban. Y entonces le dije, ¿sabe qué? Mejor entréguemela. No me dijo nada sobre el culto personal. Así que hay cosas buenas que pueden tener resultados malos. Y yo no tengo que esperar sentir que no debo para dejar de hacerlo. Porque si yo espero sentir, quizás va a ser muy tarde. José pasó por esa escuela de aflicción y él venció. Y la vida de José fue una vida feliz, fue una vida satisfactoria. Dice aquí en la página 244, mediante su servidumbre en Egipto, José se convirtió en el salvador de la familia de su padre. José no solamente rompió con su pasado, sino que José se convirtió ¿en qué? En el salvador de la familia de su padre. Por eso dice que la vida de José ilustra la vida de Cristo. ¿Quieren ustedes salvar a sus familias? Ustedes pueden convertirse en el salvador de sus familias. O pueden ser un Jacob, o pueden ser un Isaac, o aún pueden llegar a ser un Lot. Pero José se convirtió en el salvador de la familia de su padre. La Biblia nos dice que José se casó a la edad de 30 años. Nos habla acerca de su esposa y nos cuenta que José tuvo dos hijos, Manasés y Efraín. Cuando Jacob llegó a sus últimos momentos, Jacob hizo un acto simbólico muy hermoso. Jacob adoptó para sí como sus propios hijos a los dos hijos de José. Y en Apocalipsis 7, en nuestra lectura bíblica, encontramos algo maravilloso. Hablando de los 144,000 en Apocalipsis 7, acompáñenme y con este versículo terminaremos nuestro estudio en esta mañana. Apocalipsis 7. Y entonces vi a otro ángel que subía del este y tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles que habían recibido poder de dañar la tierra y el mar. Y les dijo, no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Cuántos años habían pasado desde José hasta que Juan allí en la isla de Patmos recibe la revelación de Jesucristo del Apocalipsis? ¿Cuántos años habían pasado? Casi 2000 años. Y aquí 2000 años después, antes Jacob en una hora sembró la desgracia. ¿Para qué? Para toda su vida. Pero el acto de José de decidir romper con su pasado, 2000 años después, es registrado en la Biblia con una hermosa promesa. Y entonces, dentro de las 12 tribus de los 144,000, encontramos ¿a quién? A José. Pero fue tan revelante y tan maravillosa la vida de José que el Señor desechó a Dan y dio la tribu ¿a quién? A otro de los hijos de José. Y José está representado en los 144,000 ¿cómo? Con 2 tribus. 2000 años después, Dios reconoce y recompensa a aquellos que estemos dispuestos ¿a qué? A romper con nuestro pasado y a seguir el camino que Él tiene para nosotros. José tuvo 2 tribus en Apocalipsis 7.
Y termino con esta cita. ¿Qué familia queremos tener? Quizás nos podemos identificar con algunos de estos caracteres bíblicos. Página 242 de Patriarcas y Profetas. La inspiración registra fielmente las faltas de los hombres. ¿Qué hace la inspiración? Registra fielmente las faltas de los hombres. Pero no termina allí, no termina. La inspiración registra fielmente las faltas de los hombres buenos. ¿Somos buenos los que estamos aquí hoy? Yo creo que la mayoría creemos que somos buenos. ¿O ustedes se creen que son impíos? Hermana Sandra, ¿usted es una buena esposa? Bueno, pero no dijo que era mala esposa, ¿verdad? Rodolfo, ¿usted es un buen padre? ¿Se considera un buen papá? ¿Su hijo está pasando hambre, anda descalzo, sucio? ¿Es un buen papá? ¿No es cierto? Hermana Elizabeth, ¿usted es una buena contadora? Pues si contratan sus servicios aquí, si usan sus servicios aquí, es porque es buena, ¿verdad? Hermana Elga, ¿usted es una buena madre? ¿Se considera una buena madre? Usted trata, ¿verdad? Yo creo que sí. Todos nosotros somos buenos. ¿Usted es un buen músico, Danielito? Trato, esa palabra es interesante. Trato significa que nos consideramos que no lo estamos haciendo tan mal. La inspiración registra fielmente las faltas de los hombres buenos, las faltas de ustedes, las faltas mías, que fueron distinguidos por el favor de Dios. Fíjense, no solamente eran hombres buenos, sino que además de ser buenos, ¿qué pasó? Fueron distinguidos por el favor de Dios. En realidad, sus defectos resaltaban más que sus virtudes. ¿Qué pasaba con los hombres buenos que habían recibido el favor de Dios? Sus defectos resaltan más que sus virtudes. Muchos se han preguntado el porqué de esto y ha sido motivo de que el infiel se burle de la Biblia. Pero una de las evidencias más poderosas de la veracidad de las Escrituras consiste en que ella no hermosea las acciones de sus personajes principales, ni tampoco oculta sus pecados. Las mentes de los hombres están tan sujetas a prejuicios que no es posible que la historia humana sea absolutamente imparcial. Si la Biblia hubiera sido escrito por personas no inspiradas, habría presentado indudablemente el carácter de sus hombres distinguidos bajo un aspecto más favorable, pero tal como es, nos proporciona un relato correcto de sus vidas. Los hombres a quienes Dios favoreció, a quienes confió grandes responsabilidades, fueron a veces vencidos por la tentación y cometieron pecados tal como nosotros hoy luchamos, vacilamos y frecuentemente caemos en el error. Sus vidas, con todos sus defectos y extravíos, están delante de nosotros para que nos sirvan de aliento y amonestación. Si se los hubiera presentado como personas intachables, nosotros con nuestra naturaleza pecaminosa podríamos desesperar por nuestros errores y fracasos. Pero viendo cómo lucharon otros con desalientos como los nuestros, y cómo sin embargo se reanimaron y llegaron a triunfar mediante la gracia de Dios, nos sentimos alentados en nuestra lucha por la justicia. Así como ellos, aunque vencidos algunas veces, recuperaron lo perdido y fueron bendecidos por Dios, también nosotros podemos ser vencedores mediante el poder de Jesús. Por otro lado, la narración de sus vidas puede servirnos de amonestación. Muestra que de ninguna manera justifica a Dios al culpable,
ve el pecado que haya en aquellos a quienes más favoreció y lo castiga en ellos aún más severamente que en los que tienen menos luz y responsabilidad. Que el Señor nos guarde y nos bendiga en esta mañana y que podamos tomar como jóvenes, como adultos, la decisión: yo quiero ser parte de los 144,000. Y José simbólicamente llegó a tener una doble porción de los 144,000. ¿Por qué? Porque él decidió romper con el pasado. Él decidió que no importaba el precio, él iba a hacer lo que fuese correcto. Que el Señor nos guarde y nos bendiga en esta mañana. Coloquémonos de rodillas para orar.